todo, y porque hay un futuro y porque el pueblo cantamos, porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Compartir con ustedes un estudio que hace casi 10 años, y era este libro que se llama Búsqueda de Verdad y Justicia, 6 experiencias de posconflicto. Era en ese momento en que se veía, pues venía de atrás la experiencia del Caguán, pero se hablaba mucho de reabrir después las negociaciones de paz, y la evaluación que yo hacía era que realmente el modelo ONU de negociación era el que se había impuesto en muchos países y realmente era el que llevaba a esas situaciones como la de Guatemala o El Salvador o Sudáfrica, en fin, y que y escribí esto más bien con la intención de una llamada de atención, como una alerta: ojo con el modelo ONU de negociación. Después, viendo la dinámica del seminario, creo que más bien voy a resumir lo más posible las conclusiones, las miradas de conjunto sobre estas experiencias, pero están disponibles en medio digital. Allí están en una USB. Son 6 experiencias, la de 2 dictaduras militares como la de Argentina y Chile, después 2 situaciones de guerra como la de Salvador y Guatemala, y otras 2 muy sui generis, la de Sudáfrica y la de la antigua Yugoslavia. En cada uno de los casos yo trato de hacer como la historia de las dictaduras, de la represión, del apartheid, etcétera, cómo se fue desarrollando históricamente, después cómo surgió en cada país la lucha armada, el movimiento armado, cómo se fue desarrollando, qué fases se desarrollaron, después cómo se empezó, cuáles fueron como los costos de toda esa guerra en cada país, qué dimensiones tuvo la represión o la guerra en cada país, y luego cómo se iniciaron las negociaciones de paz, cuál fue el recorrido de esas negociaciones de paz, y finalmente como una visión de conjunto, una especie de evaluación a qué llevó esa negociación de paz. El que quiera solo algún caso o algunos casos están desagregados, se pueden, y los que quieran copiar el conjunto, porque el libro hace varios años ya se agotó, impreso, los que quieran copiar un caso, 2 casos, 3 casos, en fin, o todo, ahí está. Yo me voy a limitar a dar unas miradas de conjunto a todos estos casos. Primero, y comparándolo un poco con nuestra situación. En primer lugar, y voy a tomar principalmente los casos de conflicto armado, como fueron Salvador, Guatemala y Sudáfrica. En la antigua Yugoslavia también hubo conflicto armado, pero sí, como guerra, pero tiene características un poco diferentes. En estos casos, el periodo de lucha fue, sobre todo en Salvador y Guatemala, fue más corto, fue como más concentrado. En El Salvador hubo 10 años de guerra muy intensa. En Guatemala, ya nos lo contaba Gustavo, a pesar de que la lucha armada comienza en el 60 y curiosamente comienza por miembros del ejército, ¿no? Cuando ellos ven que un grupo de militares
que ven que se está utilizando el territorio de Guatemala para la invasión a Cuba, se rebelan y forman el primer destacamento armado de guerrilla, y se desarrolla como una primera fase de la guerrilla con unas características clásicas un poco lejanas de las mismas situaciones que viven los sectores populares. Luego vienen las otras guerrillas que tienen como más contacto con los sectores populares, indígenas, campesinos, etc. Los 4 grupos que después van a formar la URNG. En El Salvador es tal vez más concentrado el periodo de lucha y muy intensa. La guerra en El Salvador prácticamente se desarrolla en 10 años, aunque se empieza a preparar antes, pero hay 10 años de lucha intensa. Nosotros llevamos 50 años y toda guerra que dura tanto tiempo de todas maneras se va desgastando y se va degradando también, va llegando a formas de degradación. En Sudáfrica propiamente la lucha armada comienza en los años 60, aunque el apartheid comienza a comienzos de siglos. Ya desde el año 1913 empiezan a producirse leyes de discriminación racial, pero son progresivas, y digamos el clímax de todo esto comienza en los años 60, y es cuando se forman los grupos armados. Y todo esto va a culminar en los años 90 en El Salvador, en Guatemala, en Sudáfrica, con estas negociaciones de paz. La relación con el movimiento popular también es diferente. Creo que en El Salvador hubo mucho más relación con los movimientos de base. En Guatemala en algunos periodos creo que la hubo, y en Sudáfrica viene un periodo en que se utiliza mucho la acción no violenta, la resistencia civil, la desobediencia civil, en fin, y después se ve que eso no lleva a ningún efecto y surge el movimiento armado y viene el periodo más brutal de represión. Pero allí sabemos más del 80% de la población era negra y se sintió profundamente afectada por el apartheid. Era una situación de discriminación en que la población negra era confinada a pequeños territorios, y que la minoría blanca se apropió del gran porcentaje de la tierra de Sudáfrica, y realmente la situación era desesperada. ¿Cuáles son algunos elementos comunes que presionan un poco las negociaciones de paz? Yo creo que tanto en El Salvador como en Guatemala y en Sudáfrica hay una presión internacional. Ya Gustavo nos recordaba la existencia del grupo de Contadora, que fue creado por uno de los grandes líderes o el inspirador del grupo de Contadora fue Belisario Betancur, presidente colombiano, con el presidente de Panamá, de Venezuela y de Costa Rica, y empiezan a presionar mucho la negociación de paz en Centroamérica en general. Ya nos recordaba Gustavo las reuniones de presidentes, el grupo de Contadora presionan todo el acuerdo de Esquipulas, en fin, y presionan mucho a todos los países de Centroamérica a buscar una pacificación, una reconciliación. También está la mediación de la ONU. Salvador y Guatemala
en determinado momento entran las Naciones Unidas, pedidas por las mismas organizaciones insurgentes, y a mi modo de ver, la ONU empieza a liderar de una manera muy fuerte los procesos de negociación y los acuerdos de paz, sobre todo. Uno, cuando lee los acuerdos del Salvador y los acuerdos de Guatemala, por lo menos eso me sucedió a mí, yo veía como que detrás estaba la misma mano que escribía. Hay toda una concepción jurídico-política que está detrás de ambos acuerdos, y que son los expertos de las Naciones Unidas. Y allí hay una concepción de la democracia que es la que rige y la que lleva como a estos acuerdos sobre los cambios jurídico-políticos, reformas constitucionales, reformas en la estructura del Estado, la estructura de las Fuerzas Armadas, los controles de las Fuerzas Armadas, las procuradurías, las defensorías del pueblo, en fin. Aquí hay toda una concepción de la democracia muy formal. Es la concepción de una constitucionalidad democrática, entre comillas, pero no hay otra concepción que es la democracia real. Se cree que hay democracia cuando hay elecciones, cuando hay ciertos controles en las elecciones, cuando hay partidos políticos, cuando hay un ejército que responda a ciertas normas internacionales, que tengas determinados controles. Eso es lo que se considera democracia. No se considera democracia, por ejemplo, cuando todo el mundo tiene acceso a la alimentación, a la vivienda, a la educación, en fin, las necesidades básicas. Cuando las necesidades básicas de la totalidad, o por lo menos de la inmensa mayoría de la población, están satisfechas, eso no es democracia. Y la concepción que tiene Naciones Unidas de la democracia es esa democracia formal, liberal, que incluso, que es la que más o menos se diseña en la Revolución Francesa con los 4 famosos parámetros de que hay democracia cuando hay elecciones libres, cuando hay libertad de prensa, cuando hay partidos políticos y cuando hay independencia de poderes. Pero todos sabemos y lo hemos experimentado, esos 4 parámetros han sido burlados y ya ha habido cantidad de trampas para confesarlos y proclamarlos formalmente en la legislación, etcétera, pero para burlarlos en la realidad. Eso, por ejemplo, en Colombia, esos 4 parámetros hace tiempísimos que ya no existen, ninguno de los 4, pero se considera, están en la Constitución y se considera que esta es una democracia representativa, formal, constitucional, etc. Entonces, la mediación de la ONU me parece que orienta las negociaciones en una línea muy, muy clara. Como digo, parece que la misma pluma está detrás de los acuerdos de El Salvador y de Guatemala en esos aspectos de reformas constitucionales y demás. El otro aspecto que me parece muy importante de señalar es que los acuerdos de paz se escriben en 2 tipos de letras. Una letra gruesa para todo lo que tiene que ver con reformas o cambios estructurales, reformas sociales, económicas o cambios estructurales. Es en un lenguaje bastante genérico, bastante general. En cambio, hay otros acuerdos que se escriben en letra menuda, completamente minuciosa,
como es por ejemplo la entrega de las armas, la concentración de los combatientes, los censos de los combatientes, la supervisión del cese de fuego, con cantidad de expertos de Naciones Unidas, de muchos países, expertos militares que vienen a supervisar la entrega de las armas, el cese de fuego, etc. Eso está escrito en letra menuda, pero en cambio las reformas sociales están escritas en letra gruesa, que no se puede comprobar, que no se puede verificar. Son casi principios muy generales. Aquí también viene un gran interrogante, y Gustavo lo dejaba muy en claro también en el caso de Guatemala, es el momento de la entrega de las armas. Y esto es una gran discusión, sobre todo después de todas estas experiencias, si las armas se entregan antes del cumplimiento de los acuerdos o después del cumplimiento de los acuerdos. Entonces, en todos estos países se entregaron antes del cumplimiento de los acuerdos, y eso tal vez fue uno de los factores que llevó a el no cumplimiento de los acuerdos. Vino toda la concentración de los combatientes en campamentos, la verificación internacional, la entrega de las armas, incluso entrega de las armas a los mismos estados represores y no a alguna entidad internacional, en fin. Entonces, eso hizo que, por ejemplo, en Guatemala, en El Salvador, no se cumplieran acuerdos básicos, por ejemplo, la depuración del ejército, de las Fuerzas Armadas. ¿Qué vino después de los acuerdos en El Salvador y en Guatemala? La ley de amnistía, las leyes de amnistía. En El Salvador, por ejemplo, el presidente Cristiani, cuando porque allí, tanto en Salvador como en Guatemala, hubo las comisiones de la ONU que estaban verificando el cumplimiento de los acuerdos. En El Salvador, ONUSAL, en Guatemala, MINUGUA, y eran comisiones grandes de expertos de las Naciones Unidas que supuestamente iban a supervisar el cumplimiento de los acuerdos. Pero cuando en El Salvador le dijeron al presidente Cristiani, bueno, uno de los acuerdos de paz exige que se depuren las Fuerzas Armadas, se creó una comisión que se examinaron casi 3.000 hojas de vida de militares implicados en crímenes de lesa humanidad, y la comisión, en un trabajo muy rápido, muy superficial, exigió que se destituyera a 76 militares de alto rango. El presidente Cristiani inmediatamente dijo, no, yo no voy a cumplir eso, no los voy a destituir, más bien aplacen el cumplimiento de ese acuerdo para cuando termine mi gobierno, yo no lo voy a hacer. Entonces vino la oposición del Grupo de Naciones Unidas y también del FMLN, y entonces él encontró las maneras de burlar ese acuerdo. A unos los jubiló antes de tiempo, con todos los privilegios, a otros los mandó a representaciones diplomáticas, a otros pues los invitó a que renunciaran voluntariamente, pero más bien a pedir una jubilación anticipada. A otros le dejó a la cúpula militar que tomara la decisión sobre ellos, y así se burló de los acuerdos de depuración de las Fuerzas Armadas. En Guatemala, por ejemplo, pues el hecho de no haber depurado la fuerza pública hizo que después Ríos Montt fuera presidente, y que fuera presidente del Congreso, y que prácticamente dominara el escenario político durante mucho tiempo, hasta ahora prácticamente, que lo han llevado a juicio. Entonces,
ese problema de la entrega de las armas, del momento de la entrega de las armas, y también el hecho de que ciertos acuerdos fundamentales se hubieran negociado prácticamente en letra gruesa, con un lenguaje genérico, llevó al incumplimiento de los acuerdos. En otros casos, como en El Salvador, por ejemplo, el gobierno, el establecimiento se las arreglaron para cumplirlos, pero de una manera tramposa. Por ejemplo, en El Salvador se planificó fue en Guatemala el fin de la policía, ¿no? Se eliminaba en los dos países la policía, en El Salvador también. sí. Entonces, ¿qué hacen en El Salvador? Crean una nueva policía, o una nueva, no recuerdo cómo la llaman, pero ¿qué hacen? Ahí integran a una gran parte de los militares que habían salido por la disminución de la fuerza militar. Entonces los meten a la nueva policía. Pero además ponen de director de esa nueva policía a un criminal de lesa humanidad, un tipo que tenía una cantidad de investigaciones por crímenes de lesa humanidad. Entonces se las arreglan para cumplir los acuerdos, pero burlándose de ellos, y para cumplirlos de una manera en que se cumplen y no se cumplen al mismo tiempo. Se cumplen formalmente, pero lo que se pretendía pues queda completamente burlado. ¿Cuáles fueron los grandes contenidos de los acuerdos de paz en Salvador y Guatemala sobre todo? Pues primero, ya Gustavo nos enumeraba los contenidos de los acuerdos. En primer lugar está el problema de los derechos humanos, pues se venía de dictaduras militares horrendas, con violaciones de derechos humanos terribles. La Comisión de la Verdad de Guatemala reseña 100.000 muertos y 50.000 desaparecidos en ese periodo de la guerra. En El Salvador, en el periodo intenso de la guerra, 80.000 víctimas, y sin embargo la Comisión de Verdad de El Salvador solamente asume casos que hubieran tenido una repercusión y que hubieran llevado a una conmoción nacional, y solamente entre 80.000 recoge 32 casos nomás. Y la Comisión de la Verdad, que presidida por Belisario Betancur, y un ex vicepresidente venezolano y un experto de Naciones Unidas, de Estados Unidos, solamente examinan 32 casos entre 80.000 casos paradigmáticos, pues, que hubieran llevado a una conmoción nacional. Sin embargo, en la Comisión de El Salvador se plantea el problema de si se denuncian públicamente en el mismo informe los nombres de los victimarios. Hay toda una discusión, finalmente terminan fundamentando en el mismo informe cómo sí se deben denunciar los nombres, pero son muy pocos casos los que son asumidos. Otro tema de los acuerdos de paz es la justicia, y sin embargo la justicia es lo más burlado después de los acuerdos de paz. La justicia, por ejemplo, en El Salvador, después de toda esa cantidad de crímenes que se cometieron, y de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad, ¿qué procesos resultaron como por lo menos terminados? El de Monseñor Romero y el de los jesuitas de la Oca. Pero en el de los jesuitas de la Oca, primero quisieron anularlo por prescripción, y luego, no recuerdo, con otra fórmula. En todo caso, nunca se llegó a una justicia.
Entonces la justicia propiamente, esto es un problema también en Chile y en Argentina y en todos los países donde ha habido, pretender que se puede hacer justicia después de un periodo tan terrible de crímenes de Estado, de violaciones graves de derechos humanos, con el aparato de justicia estatal que estuvo vigente durante el periodo de la dictadura o de la vigencia de un régimen violatorio de los derechos humanos, es un imposible. Es decir, ese aparato ya está condicionado para la impunidad, está, digamos, preparado y entrenado largamente para la impunidad. En Chile, por ejemplo, el momento en que se comenzó a juzgar militares, que fue después de la captura de Pinochet allá en Londres, y mucho después de eso, no fue necesario hacer ninguna reforma legal al aparato de justicia, ¿no? Era problema de voluntad. Sin ninguna reforma legal, un abogado chileno lo demostró muy concretamente, sin ninguna reforma legal pudieron empezar hace muy poco tiempo a enjuiciar a criminales de guerra y de lesa humanidad. O sea, el problema era de un poder judicial que no tenía voluntad de hacer justicia y que fue el que convivió con Pinochet y aprobó todas las barbaridades de la dictadura. Luego, otro elemento de los acuerdos de paz fue las comisiones de verdad. Tal vez en Guatemala, pues yo creo que hay que abonar eso, tanto la Comisión de Esclarecimiento Histórico, pero sobre todo la no gubernamental, que fue la que organizó la Iglesia, Monseñor Gerardi, que cuando entregó el informe final también lo mataron, el REMI, la recuperación de la memoria histórica. Allí es donde se reseñan todos estos crímenes, más o menos 100.000 muertos y 50.000 desaparecidos. Y se analizaron y se investigaron todos los mecanismos de represión, de criminalidad. Por ejemplo, en Guatemala, que es algo que nos toca mucho a nosotros, una experiencia que tal vez Gustavo no la profundizó, el paramilitarismo, los modelos de paramilitarismo. Primero eran los comisionados, ¿cómo eran? Los comisionados militares, que llegaron a ser numerosísimos y que eran prácticamente civiles, pero que tenían una atribución de los militares para la represión, para matar, para torturar, etc. Y luego vienen las patrullas de autodefensa civil, que las PAC, que llegan a tener 1 millón. Aquí pues yo creo que eso se asimila, tal vez se asimila en parte, porque creo que esas tuvieron más atribuciones, pero nuestras redes de informantes y de cooperantes, que según Uribe y sus asesores estaban calculadas en 5 millones, pero en Guatemala tuvieron más atribución, y llegaron a ser 1 millón, pero de una población de 7 millones o de 6. Las comisiones de verdad, entonces, en El Salvador fue muy deficiente, fue una comisión raquítica, como decía alguien aquí ahora. En Guatemala tal vez fue lo más rescatable de todos los acuerdos de paz. El informe final de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, La Memoria del Silencio se llama, son 12 volúmenes y realmente pues son muy valiosos. Claro que eso poco llega
al pueblo, porque es muy costoso conseguir esos 12 volúmenes, pero yo creo que sí hicieron un trabajo histórico muy importante. El otro contenido de los acuerdos de paz son las reformas sociales y las reformas constitucionales. Eso me parece que eso fracasó completamente, porque fue escrito en letra grande, en letra muy genérica, y no, eso no tenía como unos controles de aplicación, una verificación, etc. Ya vimos las reformas trampas en El Salvador, y otra cosa que me parece a mí fue el papel muy desafortunado que cumplieron las Naciones Unidas después de los acuerdos, en la verificación de los acuerdos. La Comisión de ONUSAL y la INUGUA pues fueron comisiones que prácticamente fueron de muchos expertos, muy costosas, pero que realmente no verificaron los acuerdos, que se hicieron los de la vista gorda. En El Salvador hubo incluso una gran agresividad contra la Comisión de ONUSAL, porque realmente se hizo la de la vista gorda frente a la ley de amnistía, frente a las trampas que hizo el gobierno. No actuó para nada, dejó que se incumplieran todos los acuerdos, y era una comisión terriblemente burocrática, donde prácticamente los expertos de Naciones Unidas que estaban allí pues con todo el lujo, en grandes hoteles y con sueldos altísimos, durante ese tiempo que estaban allí se la pasaban haciendo lobby para el próximo nombramiento, a dónde los iban a mandar después. Pero el problema del desacuerdo les pasaba por un lado, no se interesaban en eso. Bueno, a grandes rasgos eso es como una visión. Sobre Sudáfrica creo que es un caso especial. Sudáfrica, cuando ya viene la negociación entre el gobierno de Sudáfrica y el Consejo Nacional Africano, y Mandela sale de la cárcel y participa en las elecciones y es elegido presidente, hay en ese primer acuerdo entre las fuerzas políticas y el Consejo Nacional Africano, pues hay un acuerdo en que no van a haber juicios a los Nuremberg en Sudáfrica, o sea, que no se van a juzgar, digamos, a los grandes criminales. Y también hay un acuerdo en que toda esa legalidad del apartheid, que eran multitud de leyes, si ustedes consultan el artículo, ahí ven toda la enumeración, la cronología de las leyes del apartheid, que fueron espantosas. Sin embargo, se consideraban la ley, eso era la legalidad, y entonces hubo un acuerdo en que a nadie lo iban a juzgar por aplicar la ley, o sea, que se consideraban que todas las leyes del apartheid, todas lo horrendas que fueran, eran ley, y a nadie lo iban a juzgar por cumplir la ley. Ese fue un acuerdo entre las fuerzas políticas y el gobierno de ese momento. Sin embargo, Mandela lanza un clamor, digamos, dice, bueno, aunque no va a haber un juicio a los Nuremberg, sin embargo, lo más importante es que la gente que sufrió pueda comunicar lo que sufrió y pueda denunciar lo que sufrió. Entonces ahí se crea la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, una comisión que el mismo Mandela insiste en que reúna a todas los géneros, las edades,
profesiones, las posiciones políticas, en fin, es una gran comisión pluralista. Nombran como presidente de esa comisión al obispo anglicano Desmond Tutu, y ahí entran las Naciones Unidas e incluso muchos otros países a asesorar y a mandar expertos a asesorar esta comisión. Y la idea de la comisión es que la comisión pueda rescatar lo más posible la verdad de lo que ocurrió. Y un punto muy importante es que para poder incentivar la verdad van a pagar, digamos, verdad con amnistía. Entonces van a ofrecer amnistía al que confiese todo lo que hizo. Y eso es lo que nos han vendido, por lo menos a nivel internacional, del gran éxito, entre comillas, de Sudáfrica. La comisión de amnistía fue una de las 3 grandes comisiones en que se dividió la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica. La otra era la Comisión de Reparación, la Comisión de Derechos Humanos, y bueno, la Comisión de Derechos Humanos organizó audiencias, que era como lo que Mandela buscaba predominantemente, que las víctimas pudieran hablar y pudieran compartir públicamente lo que habían sufrido. Entonces, para esto se organizaron audiencias públicas en muchas regiones, en las principales regiones del país, para darle el micrófono a las víctimas, y que las víctimas pudieran comunicarle al país y al mundo lo que ellas habían sufrido. Eso era una parte de la verdad. Y la otra parte de la verdad se supone que era la que confesaban los victimarios, y estaban incentivados por la oferta de la amnistía. Si confesaban los crímenes, podían ser beneficiarios de la amnistía. En esto, como hubo gran cantidad de expertos de las Naciones Unidas y de muchos países, pues en estas comisiones hubo diversas fases por ejemplo, para las audiencias, para recoger toda esa información, para sistematizarla, para verificarla, para confrontarla con otras fuentes, en fin. Ahí trabajaron más de 500 personas en todas estas comisiones. Y en la de amnistía había unos pasos, ¿no? La persona que quería confesar se presentaba a la comisión de amnistía, decía que quería confesar y quería pedir amnistía, y entonces venían una serie de fases en que se iba a verificar si realmente lo que estaba confesando era cierto, si correspondía. Ellos pusieron una cantidad de parámetros, ahí los encontrarán minuciosamente en este capítulo, unos parámetros de tiempo, de lugar, de tipos de crímenes, en fin, una cantidad de parámetros, y si lo que confesaba el criminal se ajustaba a todos esos parámetros, venía ya la concesión de la amnistía. Pero si pasaba por todos esos criterios, resulta que a esa comisión de la amnistía acudieron más de 7.000 personas, y sin embargo se concedieron, porque llenaban todos los requisitos, solamente 120 y pico. O sea, fue un 1 y pico % de las demandas de amnistía. O sea, el exitazo de Sudáfrica que nos han vendido por todos los medios de comunicación, que fue cómo haciendo una oferta de amnistía se podía lograr la verdad, eso no es así. La verdad que se logró de las mismas víctimas, pero de los demandantes de amnistía, creo que es 1.7%,
llenaron los requisitos. Ahí aprovecharon muchos delincuentes comunes para pedir amnistía. Y como había pues toda una serie de requisitos, se fue descubriendo que realmente no eran crímenes políticos, no eran crímenes de represión, eran delitos comunes en una gran cantidad, y esos no eran los beneficiarios de la amnistía según la ley. Entonces yo creo que eso que fue lo fundamental de la experiencia de Sudáfrica. La misma Comisión de Verdad y Reconciliación lo reconoce en el informe final. Es un informe bastante extenso. Bueno, realmente no voy a alcanzar a exponer ni el 20% de lo que... Pero bueno, es importante en estas decisiones que tomó la Comisión de Verdad y Reconciliación, ver un elemento que de pronto puede servir en estas negociaciones de La Habana, en todo este debate que hay alrededor de el juzgamiento de los combatientes. Les leo este párrafo del informe final de la Comisión de Sudáfrica. Dice así: en el derecho internacional, este sistema de separación racial forzada y de discriminación fue catalogado como crimen de lesa humanidad. Eso en todos los documentos de Naciones Unidas hay la Convención Internacional contra el Apartheid, donde el Apartheid está catalogado como un crimen de lesa humanidad. Por eso quienes lucharon contra el sistema del Apartheid estaban luchando claramente por una causa justa, y quienes buscaban apoyar y mantener el Apartheid no podían moralmente equipararse a los que buscaban erradicarlo y oponerse a él. Esto está en el volumen primero del informe final, en el capítulo cuarto, en el número 70. Había habido durante muchas décadas numerosos intentos por parte de quienes se oponían a este sistema de producir un cambio por medios no violentos. O sea, la lucha contra el apartheid durante muchos años buscó métodos de lucha no violentos que fracasaron completamente, antes de recurrir a la resistencia armada. Entonces lo que exige la Comisión de Verdad y Reconciliación es que jamás se vaya a juzgar a los combatientes en una simetría, quien dice están en el mismo nivel de responsabilidad y de culpabilidad los que lucharon contra el apartheid o los que aplicaron el apartheid. Los unos estaban luchando contra un crimen de lesa humanidad con absoluta legitimidad y no se podían equiparar, así estuvieran en una lucha armada, jamás se podían equiparar a los que lucharon del lado del apartheid. Y en otro de los volúmenes hacen la comparación de lo que es el derecho internacional, el derecho a la guerra y el derecho en la guerra. Y el derecho a la guerra es cuando se juzga que hay una guerra justa. Dicen, los que lucharon contra el apartheid estaban en una guerra justa y jamás se pueden, y aunque sus métodos hubieran podido ser métodos prohibidos, los del otro lado estaban violando los dos niveles, estaban en una guerra injusta y estaban en métodos injustos. No se puede llegar a una simetría, no se pueden equiparar. Bueno, a grandes rasgos, digamos, esto es como una visión de conjunto. Creo que nos han tratado de vender por todos los medios el proceso de Sudáfrica como un gran éxito para conseguir verdad en un posconflicto. Eso no es así. La misma
evaluación que hace la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, lo dice de una manera muy cruda, digamos. Dice: la poca verdad que se consiguió de los victimarios ni siquiera fue de buena voluntad, con convicción, sino que se debió a que uno de los más horrendos victimarios que había, un paramilitar que estaba implicado en crímenes, en muchísimos crímenes y en crímenes horrendos, le dio por confesar y por involucrar a muchos miembros de la fuerza pública con su testimonio. Entonces, esos miembros de la fuerza pública que se vieron denunciados por él corrieron a acogerse a la amnistía, porque si no, iban a los tribunales comunes y les tocaba pagar 40, 50 años de prisión. Entonces, para librarse de eso, fueron y confesaron algo en la comisión de amnistía, pero confesaron muy poco, y ese fue el éxito, el pequeño éxito de la ley de amnistía. Bueno, unas reflexiones finales, ya mirando nuestro proceso de negociaciones. Está todo este problema que ahora, en este momento, en los medios está cogiendo como un primer plano, el problema de la justicia para los combatientes, ¿no? De si los de las FARC tienen que ir a la cárcel. Creo que ayer o antier se pronunció la Corte Constitucional en un comunicado que contradice su primer comunicado sobre la ley, el marco legal para la paz. Y entonces viene todo ese problema de las campañas mediáticas, que están siempre basadas en la simetría. Son, si los de las FARC van a tener una amnistía, un indulto, lo tienen que tener los paramilitares, lo tienen que tener los militares, y eso es lo que se está insistiendo por los grandes medios de comunicación, esa simetría. Los de las FARC, por su lado, han declarado que frente a ese punto, que va a ser uno de los últimos puntos de negociación, no reconocen el sistema judicial colombiano, no reconocen el sistema, incluso el aparato del Estado, como un aparato democrático y legítimo, y que por lo tanto no van a aceptar un juzgamiento por ese aparato judicial, y además un aparato judicial que ha dejado en la impunidad millones de crímenes de lesa humanidad. Frente a eso, hay una propuesta de por otra parte, tenemos toda la presión de la comunidad internacional, digamos. La situación en que se negocia, en que se dan estas negociaciones de La Habana, es diferente a la de los años 80 desde el punto de vista del derecho internacional. A los años 80, cuando fueron las negociaciones con el M-19, con el EPL, etc., y que hubo esas amnistías amplias o indultos amplios, también pues con el asesinato posterior de muchos de ellos, pero había un contexto jurídico internacional diferente. Hoy día el derecho internacional ha cambiado, y ha cambiado de una manera pues no muy recta, digamos. Los tratados internacionales han ido abriendo un boquete para que
los instrumentos que en las Naciones Unidas sirvieron desde un comienzo y hasta hace pocos años para la defensa del ciudadano frente al Estado, frente a un Estado violador de los derechos, ahora le abrieron un boquete para que también puedan entrar ahí organizaciones o actores no estatales, y actores no estatales como responsables de violaciones de derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario. Entonces, ya la situación es muy distinta. Está el Estatuto de Roma, está la Corte Penal Internacional, que ya inclusive ha anunciado que tiene a Colombia bajo observación. Hay un documento de noviembre pasado en que no cierra el caso Colombia, sino que lo mantiene abierto y pone ciertos ejes de observación. Entonces la situación es diferente y la comunidad internacional no aceptaría una amnistía amplia que cobije, como pudo ser en el pasado, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Entonces ahí se presenta este impasse, digamos. Por una parte las FARC dicen no reconocemos el aparato judicial del Estado, por otra parte el Estado se atrinchera en la legislación actual internacional, y la misma Corte Constitucional dice que si no los juzgamos nosotros, los va a juzgar la Corte Penal Internacional. Entonces viene todo ese problema. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo hizo una propuesta hace poco. Hay un documento en que analiza ese punto, y la propuesta del colectivo es que los que quieran acogerse a una, pues como a una justicia, más o menos lo que hizo la Ley de Justicia y Paz, que se acojan a un procedimiento especial, tanto del lado del ejército como de la guerrilla. Para eso se cree un tribunal internacional, un tribunal de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad, pero donde la mayor parte de los magistrados sean internacionales, nombrados por organismos internacionales, nombrados por el secretario de Naciones Unidas o por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y donde solamente dos o tres componentes sean escogidos por la Corte Suprema de Justicia de ternas que pase el movimiento de víctimas. Y constituido ese tribunal, los que quieran acogerse, tanto de parte de la guerrilla como de parte del ejército, van a ser investigados y juzgados por ese tribunal, como lo dice el documento, con el objetivo de blindarse un poco frente al futuro, porque en el futuro, si no se cumplen los estándares internacionales, la cosa puede revertirse y puede haber un juzgamiento posterior, ya sea nacional o internacional. Entonces, para blindarse un poco frente al futuro, proponen ese tribunal internacional de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra. Entonces, Liliana. Vale, muchas gracias.